Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir. Espero que la pasen más o menos bien. Bueno, vamos a hablar hoy de conceptos básicos de multifocalidad. La idea con esta charla es que aprendamos y entendamos cómo funcionan las lentes multifocales para poder después elegir una lente multifocal. Lo primero que les voy a contar es que no hay lentes malas, ni monofocales, ni EDOF, ni Plus, ni Multi, no hay lentes malas. Hay lentes con distintas tecnologías y hay lentes que hacen distintas cosas. Pero si uno entiende los conceptos básicos, puede tener algún parámetro para elegir una lente para un paciente determinado. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy. Y voy a silenciar el celular porque debe ser mi mujer justo ahora. Suele pasar. Bueno. A mí me gusta empezar esta charla homenajeando a dos personajes. Voy a ser muy injusto con muchos que han intervenido en el desarrollo de esto que yo llamo la multifocalidad casi perfecta. El primero de ellos es este señor, Sir Nicholas Harold Lloyd Ridley. Todos ustedes conocen la historia, pero fue el primero que el 1 de febrero del año 1950 implantó una lente de cámara posterior. En realidad, 3 meses antes, en el 49, el 19 de noviembre del 49, le sacó la catarata a un paciente, le encargó una lente a un amigo de él, que era el ingeniero Rainer, hizo esa lentilla que está ahí y la implantó en cámara posterior y fue el primer implante de la historia. Y ahí empezó la revolución tecnológica en el diseño de los lentes intraoculares. A mediados de los 50, en el 55, 56, todos los implantes se mudan a la cámara anterior. La cirugía, pónganse en contexto, era intracapsular o lo que se podía, no había soporte. Encuentran el soporte iridiano, desarrollan lentes para ese sector y eso dura más o menos hasta los 70, que un señor que también conocen ustedes, se llama Beerschot, el famoso de la fórmula de Beerschot, empieza a desarrollar nuevamente lentes para la cámara posterior, se desarrollan los conceptos de la extracapsular y los implantes vuelven a la cámara posterior y ahí sí hay una enorme revolución en el tema de materiales y diseños de lentes que terminan una primera etapa en el año 83, donde se implanta la primera lente multifocal de PMMA en la cámara posterior, una lente refractiva. En el año 83. De ahí para adelante, una enorme revolución tecnológica que termina en nuestros días con esta lente Intensity, para ustedes y para nosotros y para el mundo, la primera pentafocal. Por otro lado, porque eso era la lente, otro pionero es este señor Charles Kerman, que murió en el 2002, que fines de los 50 fue el primero que dijo que al cristalino había que reemplazarlo por una lente multifocal. Fines de los 50 no teníamos cirugía de catarata, más o menos como la conocemos hoy. Pero él ya pensaba que el cristalino había que reemplazarlo por una lente multifocal. Y dijo, para hacer eso, necesito achicar las incisiones. Los ojos se suturaban con seda virgen enhebrada en aguja de Grijaver. O sea, ¿entienden dónde estaba? Inventó ese aparato que está ahí, que se llama Cavitron. Ese es el primer facoemulsificador de la historia, que está hoy en el Museo de la Visión en Washington. Y esa pieza de mano pesaba 2 kilos. Había que colgarla de un arnés para que le aguante la mano. En el 67, hace 57 años, este tipo presenta ese aparato y ya tenía en la cabeza la facoemulsificación. Pero esto no se desarrolla hasta principios de los 80, porque uno agarraba esto y rompían ojos. No había técnica.
A principios de los 80 vuelve todo el tema de la facoemulsificación, de achicar las incisiones, porque los lentes multifocales ya existían, porque se empezaban a ver materiales que entraban doblados y cosas por el estilo. Y entonces aparecen algunos desarrollos técnicos y a principios de los 90 explota porque Gimbel, un señor, inventa la cápsula Rexi circular continua y el divide y conquistarás. Y la historia cambia y llega hasta hoy con lo que conocemos una pseudofaquia casi perfecta. Hay cantidad de evidencia clínica de las ventajas de esta pseudofaquia multifocal, porque la eliminación de la dependencia de los anteojos lo que hace es darnos calidad de vida. Hay que ser solo presbita para saber eso. No depender de anteojos es calidad de vida. Y tenemos eso gracias a avances tecnológicos. Tenemos emetropías casi en el 98% de los casos, porque los equipos para medir los lentes son cada vez mejores. Ya no erramos, ya no apretamos, ya no nos levantamos. O sea, tenemos emetropías por las ecometrías son perfectas. Tenemos centrado de los lentes cada vez mejores porque mejoramos nosotros como cirujanos, porque mejoraron las técnicas, porque los equipos son mejores. Tenemos estabilidad del saco porque mejoró la biocompatibilidad de los materiales de los lentes, además de que operamos bien y de que tenemos instrumentos como los anillos para mantener esa estabilidad por más tiempo. Y tenemos independencia pupilar porque los laboratorios y los fabricantes de las lentes se pasan horas estudiando el impacto de la luz sobre una lente para saber cómo juega el tamaño de la pupila. Es casi perfecta. Y a eso le agregamos inteligencia artificial. Antes nosotros nos sentábamos con un montón de estudios a mirar un montón de numeritos, que acá no se ven mucho, y hacer un análisis de si ese ojo era o no era apto para ponerle una lente multifocal. Entonces, hoy tenemos equipos que te miden, por ejemplo, el RSMS, que mide la calidad óptica de un ojo y tiene sistema de semáforo para que sea si es verde, rojo o amarillo, y usa inteligencia artificial y te dice, mira, ese lente no es recomendado para este ojo. No tenía ni que pensar. Eso es tecnología. Pero, como todo, esta multifocalidad no es gratis. Todos pagamos un costo en la vida por cualquier cosa y por esto también. Y el costo que pagamos por la pseudofaquia multifocal es la pérdida en la calidad de la imagen. Y eso es básicamente por dos cosas. Porque disminuye la sensibilidad de contraste con estos lentes y porque tienen fenómenos difotóxicos como los halos y los deslumbramientos. Y el primer concepto importante de esta charla es que no es lo mismo cantidad de visión, que la medimos con la agudeza visual, y calidad de visión. La cantidad de visión, el 20/20, Jagger 1 y lo que ustedes quieran, depende casi exclusivamente de la ecometría. Casi. La calidad de la visión depende del comportamiento de la luz con una óptica determinada que genera dispersión, difracción y aberraciones ópticas de esa óptica. ¿De acuerdo? Miren esto. Esto que ustedes ven acá es el efecto de la dispersión en la retina. Nosotros lo conocemos como scattering. Esta foto se la robé a Tommy Jasbeck, que la puso en un grupo que tenemos. ¿Por qué? Ese es un lente que lo han agarrado con una ametralladora, obviamente, ¿no? Tommy pone esta lente y nos pregunta, ¿qué hacen con este paciente? ¿Qué harían ustedes con este paciente? Le cambiamos la lente. ¿Por qué? Porque tiene mala calidad de visión. Sin embargo, cuando le decimos eso a Tommy, dice, el paciente ve
20-20. ¿Por dónde? Por alguno de su agujero, ve 20-20. Pero la calidad de visión es pésima. Entonces piensen ahora en los pacientes que ustedes operan y que tienen una leve opacificación de la cápsula posterior. ¿Tiene o no scattering? El tipo te dice, estoy 20-20, pero no veo bien, y es leve. Piensen en aquellos lentes que tienen algún defecto en la cobertura de la lente y no son tan transparentes o tienen algunos rasgos de opacificación. Tienen scattering. Piensen en el glistening. Dicen, no, pero ven 20-20. Tienen scattering. O sea, estamos hablando de calidad de visión. Y los otros dos factores son la difracción y las aberraciones. Y acá les voy a mostrar algo, porque después vamos a hablar de la aberración. Fíjense las tres fotitos de arriba. ¿Sí? Esto es un ojo teórico de banco, donde solamente medimos en el punto retinal el efecto limitado a la difracción de esa córnea. Vemos el PSF y vemos un ojo que solamente tuviera difracción, un ojo ideal, que no existe. Miren, en las pupilas de 6 milímetros el punto es mucho más nítido que en la pupila de 1 milímetro, que lo que nosotros suponemos que la pupila hace es un colimador. Si es más chiquita vemos mejor. Pues no. Ahora, cuando a ese ojo le sumamos la aberración de la córnea, que está acá abajo, miren qué pasa cuando se abre la pupila. Miren cómo se desdibuja el punto. La calidad del punto pierde. O sea, es peor con la pupila dilatada porque las aberraciones son periféricas en la córnea. Sobre todo la que más molesta, que es la aberración esférica, que es la que genera la visión de los halos. Ahora, cuando la pupila se achica, los dos puntos son parecidos. No es mejor, pero son parecidos. Entonces, con pupila chica, en un ojo aberrado, es mejor la visión con la pupila chica. ¿Se entiende el concepto? Entonces, por eso es importante entender la aberración esférica de la córnea, que tiene una enorme incidencia en la calidad de visión de un sistema óptico. Entonces, yo se la voy a explicar despacito, tranquilo, para que entiendan lo que es la diferencia entre el índice de afericidad de la córnea, que es lo que ustedes tienen en los topógrafos, cualquiera, con un signo que se llama Q, y lo que es la aberración esférica de la córnea que genera la difracción de la luz y la aberración en halos. Entonces, miren esto. Lo que ven acá en el círculo rojo es una esfera, ¿de acuerdo?, superpuesta al perfil de la córnea. Vemos que no son iguales. Entonces decimos que la córnea es asférica, no es esférica, no es igual a la esfera. La diferencia entre el radio de curvatura de lo rojo y lo verde es el índice de esa afericidad, que por convención es la letra Q. ¿De acuerdo? Si la letra Q es un índice de afericidad, la esfera tiene un Q igual a 0. ¿Está? Me miran con cara. ¿Está? Entonces, si esa córnea, la diferencia es porque está aplanada en sentido antero-posterior, ¿sí?, significa, se transforma en elipse, ¿no es cierto? Esa elipse va a ser positiva, se aplanó así. Y el Q va a ser mayor a 0. Y nosotros los llamamos, ¿sí?, córneas oblatas. ¿De acuerdo? Si es lo contrario, si es alargada en forma anteroposterior, un queratocono, ¿ah?, bueno, va a ser una elipse negativa. Ese Q va a ser menor a 0. Y nosotros las llamamos prólatas. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Y para qué sirve eso? Los rayos que pasan por una superficie más curva tienen un ángulo de refracción distinto al que pasa por una superficie más plana. En un sistema óptico ideal, todos los rayos que pasan por la córnea se deberían formar en un solo punto para que el sistema óptico sea perfecto. No existe. Entonces, ¿qué pasa en una córnea oblata? ¿Sí? Los rayos que pasan por el centro tienen un ángulo de curvatura
y forman un punto acá abajo. Pero los que pasan por la periferia, como la córnea es así y acá es más curvo, se forman un punto por delante. Y eso genera una aberración esférica, porque los puntos están separados, positiva. ¿Estamos? Todo lo contrario, cuando pasan por una córnea que es muy curva en la punta, se juntan antes y en la periferia, como es más plana, se juntan después y tiene una aberración esférica negativa. ¿Me siguen? Entonces sería fácil decir, ¿tiene un Q positivo, aberración positiva? Sí, hasta un punto donde se mezclan, que es acá. En los extremos estamos de acuerdo, pero no se mezclan acá. Entonces, ¿en qué punto la córnea es donde más se juntan todos los rayitos? Porque no es ideal la córnea. Bueno, en ese punto. El Q ideal es alrededor de 0 a 0,40 menos. Y eso te da que en esas córneas va a tener una aberración esférica de entre 0, 0,20, 0,25. Bueno, tiene un poquito positiva, sí, pero dentro del ojo hay otra lente que se llama cristalino, que compensa antes de los 40 años esa aberración esférica de la córnea. Después de los 40 años, eso empieza a cambiar en el cristalino, cambia la aberración esférica del cristalino, se empieza a sumar a la de la córnea y a nosotros, con la presbicia, lo primero que nos baja es la sensibilidad de contraste porque empezamos a perder calidad de visión. Tenemos 10 décimas, en los que somos semétropes, pero empezamos a notar que la calidad de visión no era la que éramos cuando teníamos 20 años, porque empieza a cambiar la relación. ¿Está? Bueno, entonces, la córnea normal, asférica, levemente prolata, 0 no es, entre menos 0 y menos 40, con una aberración esférica levemente positiva. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la gente que hace lentes? Porque tiene que compensar lo que el cristalino tenía. Entonces, si yo opero un paciente con lentes esféricas que tiene una aberración esférica positiva, y la lente esférica tiene aberración esférica positiva, no va a compensar. Entonces son útiles para córneas que tengan aberraciones esféricas negativas, por ejemplo, en un LASIK hipermetrópico. ¿Va? Todo lo contrario, si yo tengo una córnea que no está tocada y que tiene una aberración esférica positiva, tengo que usar lentes asféricas, como es el cristalino, con aberraciones esféricas negativas para compensarle la córnea que es positiva. Eso usa la inteligencia artificial para decirme ponete lente o no. Entonces, ¿se entienden por qué cuando tienen todos los folletitos que vienen los lentes le dicen, el lente es así, 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 usted dice, no me importa, no, sí me importa. Esta lente tiene una aberración esférica negativa de 0,13 para compensar la aberración esférica positiva de la córnea. Entonces, ¿se la van a poner en la LASIK hipermetrópica? No. ¿Sí? La segunda aberración importante y que genera baja en la calidad visual de los pacientes es la aberración cromática, que muchas bolas no le damos, pero es muy importante, el prisma. ¿Tá? ¿De qué depende eso? Bueno, la aberración cromática es el grado de dispersión que tiene un material transparente en el espectro de los colores, ¿sí? Y se clasifican con una cosa que se llama el número Abbe, que era ni más ni menos que un señor que se llamaba Abbe, que estudió esto y le puso su nombre al número que la clasificaba. Y le dio un valor. Entonces, cuanto mayor es el número Abbe de una lente, una superficie transparente, ¿sí?, menor es la dispersión cromática que tiene esa lente y mayor es la calidad de la lente. También lo informan los medios. Entonces, el número Abbe de intensity es 45, la del ojo es 45, intensity 55. Está hablando de la calidad de la lente. La segunda cosa que interviene en la dispersión cromática es el espesor de la lente. Cuanto más gruesa es una lente,
más dispersa, cuanto más fina, menos dispersa. Y el espesor tiene que ver con el índice de refracción de la lente. Cuanto más alto, más fina. El ojo tiene 1,42, Intensity tiene 1,46. Y por último, esas cosas que ustedes preguntan, dicen, ¿tiene filtro, no tiene filtro, tiene esto, no tiene lo otro? Los filtros son los que neutralizan las gamas violeta, ultravioleta y los azules y además generan protección macular. Por eso, como ustedes ven esto, el índice de refracción 46 y esta lente tiene filtros violetas, amarillo natural, que le da un tinte amarillo que genera protección macular además. Ahora, entendido esto, ¿cómo funcionan todas las lentes multifocales? No estas, todas las lentes multifocales. Funcionan por un principio de visión simultánea. Nosotros vemos luz. La luz impacta sobre una óptica determinada y se distribuye. ¿Qué hace la luz con una lente multifocal? Genera 2 o más puntos de foco dentro del ojo, siempre dentro del ojo. Y el cerebro selecciona el punto más nítido de acuerdo a la distancia que está el objeto para hacer ese foco. Eso es el principio de neuroadaptación. Es el primer paso de la neuroadaptación. Y es por eso que decimos, cuando ustedes pongan multifocales, les dicen a los pacientes, hasta que no tenga las dos puestas, no vas a ver del todo bien, porque es difícil adaptarse a un lado y otro. Algunos pacientes lo hacen, pero la neuroadaptación funciona mejor con los dos implantes. ¿De acuerdo? Yo siempre les doy un ejemplo, porque dicen, ¿cómo dos focos? Hagan de cuenta que ustedes van manejando y empieza a llover y no prenden los limpiaparabrisas, pero están haciendo foco en el auto que está adelante. A ese lo tienen nítido. Sin embargo, las gotitas de agua en el parabrisas están en el foco. Cuando yo cambio la distancia de foco, se desenfoca el auto y veo nítido el parabrisas. Están los dos focos dentro. Eso es visión simultánea. Así funcionan estas lentes, que tienen el mismo foco en distintos puntos. Y ahora, ¿cómo hacen eso? Bueno, básicamente hay dos sistemas. Uno son las refractivas, que fueron las primeras, 1983 la primera que se puso. ¿Y qué hacían estos tipos? Agarraban una lente común, ¿sí? Una lente común refractiva, y tallaban en cada espacio, con anillos o no, porque hay dos tipos, una lente individual. O sea, hacían una franja, una lente con una graduación. Otra franja para intermedio, otra franja para cerca, pero eran lentes independientes dentro de una lente. Entonces la luz pasaba por ese lugar, se contraía la pupila y hacían el foco. La calidad de visión de esa lente es mejor que la difractiva, que la vamos a ver ahora. Pero ¿qué pasaba? Cuando se corrían un poquito, una zona óptica no funcionaba más. O sea, eran muy dependientes del centrado. Y perdieron la batalla. Y estaban talladas en forma simétrica cuando eran con anillo o asimétricas cuando eran geométricas como esta, que actúan con la constricción de la pupila. La verdad es que perdieron la batalla. La segunda forma es usando la propiedad difractiva de la luz, pero que genera, como ustedes saben, baja en la calidad de la visión. ¿Y qué es eso? Bueno, agarramos una lente común y corriente y en vez de tallarle zonas ópticas, le tallan escalones como si fueran medio prisma, ¿se ubican? Eso genera difracción de la luz y la altura del medio prisma que ven ahí le da la adición de cerca. Y la base, la de lejos. Entonces, si ustedes tienen uno, tienen una bifocal. Pero si le tallan uno más, pasa por ahí, tiene otra distancia, porque tiene otra altura, tienen una trifocal. ¿Me siguen? Entonces, según cómo están tallados esos escalones y cuántos son los escalones, clasificamos estas lentes. Entonces, si ustedes tienen todos los escalones iguales, misma altura, mismo espacio, del centro a la periferia, esa lente va a tener una óptica simétrica. Es toda igual. Tienen el orden cero, que es la parte central de las lentes, que en la gran mayoría de las lentes es para la visión de cerca, y de ahí tallan a la periferia o no, depende de los modelos, los escalones. Ahora,
Si el tallado que tienen es como este, que son más anchos cerca del orden cero y más chicos acá, es asimétrica. Porque no es igual en todo el tamaño de la lente. Y si además los últimos escalones se hacen plano, como acá, se hacen refractivo, porque no tienen escalón, se hace plano, son apodizadas, porque se van inclinando y aplanando. ¿Ah? Son esas lentes que ustedes ven, que tienen anillo en los 4 milímetros centrales y después plana. ¿De acuerdo? También son ópticas asimétricas apodizadas. ¿Qué tiene esto de bueno, malo, distinto? Bueno, que depende cómo estén talladas, van a distribuir la luz en forma fija, si son todos simétricos así, que dice acá, mira, 50-50, 70-30. ¿Qué significa eso? 50 para lejos, 50 para cerca, de energía luminosa, 70 para lejos, 50 para cerca, de energía luminosa, pero siempre es igual en toda la óptica. Entonces es una forma fija de distribuir la luz. Ahora, si tienen unas ópticas asimétricas, tienen una forma variable de distribuir la luz, porque no es lo mismo que la luz pega acá que pega acá, o que pega acá. Ahora, la denominación es por los 4 milímetros centrales, no importa, pero la forma de distribuir la luz es variable. ¿Me siguen? Entonces, teniendo en cuenta eso, tienen una clasificación de cómo son las lentes. Entonces, yo puse acá las lentes que nosotros conocemos, hay muchas más, pero las que más se usan acá o conocemos acá. Entonces, tenés, con distribución fija o variable, sin importar eso, tenemos las clásicas, y pongo las trifocales, que son Atelisa Trio, la Fine Vision, que la conocen, Ray One, que tienen predominio en la visión de cerca. ¿Qué significa esto? Miren los números. El primer número es la cantidad de luz para lejos. El segundo número es la cantidad de luz para intermedia y el tercer número es la cantidad de luz para la visión de cerca. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, esa lente distribuye 50, 20, 30, quiere decir que agarran un rayo de luz, lo separan y está un porcentaje para cada uno. ¿Estamos? Y lo hace así. Las que siguen, la Triumph no está acá en el país, pero fíjense, es una lente que tiene predominio de la intermedia, de 50, 30, 20. ¿Y para qué sirve eso? Y bueno, mira, si vos operás a una odontóloga que su distancia de trabajo es los 70 centímetros para sacar una muela, y ponerle una lente que tenga mejor intermedia que cerca, porque necesita esa distancia. ¿Se entiende? Ahora, y si vos operás un tipo que trabaja con partitura en la fosa de un teatro, necesita una lente que tenga buena distribución de cerca, porque tiene acá con poca luz. ¿Me siguen? Para eso sirve. No son todas iguales. Después están las lentes que tienen equilibrio. Dicen, no, yo le distribuyo igual, para cerca y para intermedia. Y tienen estas dos, Synergy y Panoptic. Panoptic en realidad no es una trifocal, es una cuadrifocal, pero no está informado. Y les cuento el chisme por qué. Panoptic y Atelisa son las primeras que salen al mercado. Atelisa gana el juicio de la patente y Panoptic, para poder salir al mercado, le tiene que agregar un escalón más entre la intermedia y el alejo y es una cuadrifocal. Pero ni siquiera Alcon lo dice. Pero es una cuadrifocal. Y después está Liberty, una gran lente que tiene otra tecnología, porque en realidad es una bifocal con una tecnología que se llama cambio de fase elevada, que le da trifocalidad, pero es una bifocal. Funciona muy bien. Todas son buenas. ¿Qué pasa con Intensity? ¿Por qué no está acá? Porque es otra tecnología. Intensity es una lente difractiva, ¿sí?, que no distribuye la luz ni en forma ni fija ni variable, sino que usa la luz con un algoritmo que ellos lo llaman utilización dinámica de la luz. Fija, variable, dinámica. 3 conceptos. Ahora les voy a mostrar cómo. Y eso genera lo que se llama una lente de rango continuo de visión. No predominio cerca, ni intermedia, ni lejos, ni nada. Rango continuo de visión. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta es la razón por la que agarran el folletito y esto lo han puesto por todos lados. Me decía, qué lindo decorativo. No, es disruptivo. Es otro concepto.
Es otro concepto. Utilización dinámica de la luz. Ahora, todas las lentes, 100% de las lentes, mono, multi, EDOF, la que ustedes quieran, 100% de las lentes tienen pérdida de la cantidad de luz por dispersión. Es esto. La luz pasa, pega la óptica, pasa, formará los 3, los 4, los 10 focos que ustedes quieran y hay una cantidad de luz que pasa, que se pierde y genera la disminución de la sensibilidad de contraste, los halos y el deslumbramiento. ¿Por qué? Porque pierde luz. La cantidad de luz que usamos para algo es lo que nos da la calidad de la visión. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, esto lo informan las fábricas y además se mide, todo esto se mide. Fíjense lo que es la utilización de la luz de 4 lentes conocidas. Fine Vision utiliza el 86% de la energía luminosa que entra a su impacta con la óptica y forma los focos, usa el 86%. O sea, pierde el 14%. Igual que Atelisa, pierde el 14%. Panoptic pierde un poco menos, pierde el 12%. Esto no es medido por Janita, esto lo informan las fábricas. Y ya les voy a mostrar cómo. Miren lo que pierde Intensity. Usa el 93.5% de la luz. Energía luminosa, calidad de visión. Yo tengo solamente en cuenta esto, digo, la mejor lente es esta, porque ve más, tiene más luz. Con eso no los convenzo. Por eso está acá. Por eso lo ponen acá. ¿Está? Ahora, todo esto se mide. No es lo que yo les cuento, les cuentan ellos, se miden. Ustedes lo miden en el consultorio, operan a un paciente y hacen estas pruebas. Agudeza visual, lejos, intermedia y cerca, lo hacen. ¿Sí? Pueden medir las curvas de desenfoque, hay cartillas de desenfoque. No tienen que tener nada, agarran las cartillas de desenfoque, hacen la curva. Los test de sensibilidad de contraste lo pueden hacer, hay equipos que se los miden ahora, dependencia del diámetro de la pupila lo pueden hacer, y dependencia del centrado también lo miran y los van midiendo y esas cosas. Todo eso lo pueden hacer en un consultorio y decir, esta está buena, esta está mala, y le preguntan a los pacientes. Pero más allá de eso, que es subjetivo, desde el año 80 para acá, la tecnología ha hecho que podamos medir todo esto, no solo en banco, sino, insisto, adentro del ojo. Pueden medir el comportamiento de una lente puesta en el ojo. Antes la medían en banco, solamente. Hoy la podemos medir en el ojo. Con todo este aparato que ustedes ven ahí, que tiene inteligencia artificial, nos dice, se comporta así. ¿Y cómo la medimos? Con el OSI, que es el punto en la retina, para saber si tiene mucha dispersión o no. Con las aberraciones, que es el RCM, que les conté antes, que eso mide calidad de un sistema óptico, sobre todo en las aberraciones de bajo orden. El MTF, que lo vamos a hablar ahora, y los halos, que lo miden con las aberraciones esféricas, midiendo las aberraciones esféricas con pupilas dilatadas. ¿Qué es el MTF? Se llama función de transferencia de modulación. Mide la capacidad que tiene una lente de transmitir detalle a la retina. Calidad de visión mide. Y lo transforma clínicamente en los test de sensibilidad de contraste y en las curvas de desenfoque, que es la expresión clínica de esto. Miren esto. Esto que ven acá es una curva de una lente monofocal. Acá está la cantidad de energía de luz que usa la lente y en el foco que la usa, para lejos. Una monofocal tiene un solo foco, ¿de acuerdo? Si es monofocal, debería usar el 100% de la luz en un foco. Bueno, no la usa el 80%, pierde luz por difusión. Pero 80% de cantidad de energía en un foco es buenísimo, la calidad de esa imagen es muy buena. Sin embargo, pierde luz. ¿Qué pasa con Atelisa, por ejemplo, que dice 50, 20, 30? Primer pico, lejos. El del medio, intermedia. Y el de acá, el último, el de cerca. Si ustedes miran las alturas, no llega a 50 el de lejos, no llega al 20 el de intermedia, no llega a 30 el de cerca, porque tiene 14% de pérdida. Cuando suman todo esto, le va a dar
que la lente usa el 84%, 86%. Sí. Porque me tengo que ir a mi curso y quiero hacer la pregunta. ¿Puede ser que haya una lente que te incremente tus propias aberraciones corneales y entonces convenga elegir otro tipo de lente o eso es...? No, bueno, por eso te estoy diciendo, si vos tenés aberraciones corneales positivas y te pones una lente positiva, la estás incrementando y tu calidad de visión va a bajar. Si yo te opero y te hago un LASIK hipermetrópico y te pongo una lente positiva y te estoy sumando lo que vos tenés en la córnea. ¿Y existe elegir una lente X multifocal y aparte corregir las aberraciones con LASIK o no? ¿O no se corrigen? La va a empeorar. Yo no haría eso, pero bueno. No, no sé, qué sé yo. Yo hago retina y me llama la atención. Esto está lejos de la dice, retina. no, yo pongo tal lente, pero si tal lente es para un paciente y para otro tal vez no. No, está claro. O sea, por eso siempre digo yo, hay muchas lentes, hay muchos pacientes. No hay una lente para todo el mundo. O sea, yo pongo toda intensity. Algo estás haciendo mal. Que no todos son para esta lente. Lo que podés, Esa era mi pregunta, sí. Lo que podés hacer cuando haces un LASIK es conservar la Q de la córnea. Con un tratamiento optimizado podés conservar la Q. Pero normalmente eso te talla más tejido y bueno, a veces uno trata de conservar el tejido. Por eso hacemos tratamientos optimizados con el LASIK para no cambiar tanto la Q. Cuando no cambia la Q, no cambia la aberración. Exacto. Perdón, Bueno. Una cosa. Hay una tabla con las aberraciones esféricas de cada lente. O sea que Exactamente. lo ideal, si uno quisiera, sería elegir una lente para... Podés tener todas. Exacto. Bueno, pero más allá de eso, Abandono, pero gracias, algo aprendí, ¿viste? Pablo, fíjense en Fine Vision. Miren las pérdidas de energía, llegan casi a niveles de cero en los valles. Quiere decir que tienen buenos focos con cantidad de energía, lejos, intermedio y cerca. No llegan a los totales, por eso tienen esa pérdida que nosotros las vemos informadas y además las podemos medir. ¿Sí? Pero cuando están fuera del foco, pierden energía hasta niveles de cero. Esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Acá o acá o acá. Pierden energía a niveles de cero. Si pierden energía, la visión está desenfocada. Un ojo de un tipo de 18 años está enfocado acá, 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 acá. Tiene una curva de desenfoque plana porque tiene 100% de energía. El cristalino hace eso. Las lentes todavía no. En todos los puntos focales. ¿Entienden el concepto? Esto no. Esto lo tiene en un punto, cae en el otro punto, que son las distancias focales de la lente. Porque usan la luz en forma fija o variable, pero siempre en los mismos lugares. ¿Qué es esta lente entonces? Para ir terminando y nos ponemos a charlar de para qué la usamos, que es otra cosa. Esta lente tiene 3 características en el diseño de la lente que son disruptivas, o sea que son modernas, que es otra tecnología. Una es que tiene un diseño de la óptica con 5 focos simétricos. La segunda es cómo utiliza la luz y esa forma de utilizar la luz, por cómo interactúa la luz con esa óptica, genera lo que se llama un mayor rango de visión funcional. Y la tercera, que genera con esa interacción de la luz 3 zonas ópticas pupilares independientes. Veamos el primero. ¿Qué han hecho estos tipos con el diseño de la óptica? Esta es una patente de Janita porque cada fábrica tiene su patente y su diseño. Janita talla en esta lente 12 anillos. ¿Sí? Pero el tallado no es común, lo talla a partir del orden 0. Yo les conté que la parte central de la lente se llama orden 0. La mayoría de las lentes, el orden 0 es para la visión de cerca, porque se cierra la pupila y usan eso. Esta lente lo tiene en la intermedia, ya es una cosa distinta. Y a partir de ese orden 0, talla 12 anillos, que en vez de hacer que los anillos cambien la altura en forma gradual todos juntos, lo hace por grupo en forma muy suave. Hace un grupo, un grupo, un grupo y cambia la altura en forma suave. Entonces, una difractiva con 5 focos y son simétricos porque la altura no hay mucha distribución. Ese proceso, además, lo hace con un torneado de alta precisión, que es lo importante que ha desarrollado esta fábrica. ¿Por qué?
La mayoría de las lentes, cuando vos las torneas, lo que tenés que hacer es pulirlas para sacarle las imperfecciones de la lente, porque si no tienen scattering. ¿De acuerdo? El pulido es bueno en una parte, pero baja la sensibilidad de contraste de las lentes. Janita logró un tallado, vaya a saber cómo lo hacen, porque eso es la patente y los secretos de ellos, pero no necesitan pulir la lente. Entonces maximizan la sensibilidad de contraste de esta lente. La segunda cosa que define la lente es cómo usa la luz, no es ni forma fija ni variable, utiliza esto que ellos llaman la utilización dinámica de la luz. ¿Por qué? Porque esa óptica, cuando la luz pega, genera un algoritmo de distribución de la luz, que es ese que está allá arriba, que es difícil de explicarlo en términos ópticos, pero lo que hace esto son bucles de realimentación. Reusa la luz en los distintos focos, la lente, ¿sí? Maximiza la luz que pega con la lente, que impacta con la lente. Y esto genera esa distribución de luz a partir de ese orden cero, que aumenta la función de modulación de transferencia, que es lo que veíamos antes, que nos marca dónde hay energía luminosa, en dos sectores muy importantes. Esto que está acá es el orden cero, que es la visión intermedia de la lente. Esto que está acá es el aumento de la modulación de transferencia en un foco entre el intermedio y lejos, y este que está acá es entre el intermedia y cerca. A eso le llaman intensificadores, y esos son los 5 focos. En realidad no tiene 5 tallados. Aumenta la luz porque aumenta la modulación de transferencia. Y si eso yo le dije que lo podemos ver clínicamente o con estudio en las curvas, miren acá. Miren esta y miren esta. Esta es Janita. Miren el pico de la visión de lejos, intermedia y cerca. Y acá encuentran el pico de este intensificador. O sea, tienen aumento de energía entre el foco de intermedia y el foco de lejos, que genera que la curva no caiga. Y acá me dicen, no tenemos pico. No tenemos pico porque no baja a cero. Pero miren la altura de recuperación de energía, que es este otro intensificador. Y así genera los 5 focos y por lo tanto mantiene la curva de desenfoque más plana. La lente está en foco en mayores distancias. ¿Se entiende? Y eso se mide. Por eso es que Janita dice, esta lente nos genera un rango continuo de visión funcional. ¿No le suena a EDOF? Pero no es una EDOF, es una pentafocal. Y lo último que hace esta interacción de la luz con esta óptica es esto. Las zonas ópticas de la lente están relacionadas con el tallado y el tamaño de la pupila. Las pupilas se abren cuando no hay luz, se cierran cuando hay luz, y la intensificación o el uso de la luz de la lente genera que sea mejor o mayor o peor la imagen. Miren esto. Acá hay una interacción entre las zonas ópticas 1 y 2 y 3 y 2 y 3. Las dos primeras, que son para la visión fotópica, van del 0 a 4 milímetros. Cuando hay luz, la pupila no tiene más de 4 milímetros. Y la zona óptica para la visión mesópica y escotópica, cuando hay luz, que es la más grande, debería estar por fuera de los 5 milímetros, en esta lente va de los 2,5 a los 5,2. Por lo tanto, entre 4 y 5 milímetros se superponen las zonas ópticas. Por eso es independiente de la apertura pupilar, porque en cualquiera de ellas utiliza la luz aumentando el MTF. Bueno, yo cuando empecé manejando un Renault 12 que tenía mi mamá. Y andaba bastante bien. Hoy tengo un Mercedes. Me llevan a los mismos lugares. Pero cambié el Mercedes porque tiene mejor tecnología. Y es probable que me mate menos o tenga menos lesiones si choco. Esto es tecnología. Todas las lentes ven bien. Ahora, si tienen esto, que todavía está lejos de la lente ideal,
pero que tiene mayor tecnología, no hace falta que yo les cuente muchas cosas para que las prueben a la lente. Y por lo menos les pregunten a sus pacientes si están mejor o peor con esta lente. Porque es tecnología. Bueno, muchas gracias. Bueno, te felicito, realmente la charla impresionante, muy instructiva. Creo que aclara todos los conceptos que hoy tenemos que tener en cuenta para poner una lente premium. Así que las lentes premium siempre hablamos de que tienen que tener ojos premium y también los cirujanos. Pero estos son los ojos premium. Hoy tenemos mediciones que son las aberraciones y que son los primeros pasos que tenemos que empezar a observar en cada paciente que vamos a colocar una lente de este tipo para tener éxito. Porque si no medimos estas cosas que nos contó Adrián, es probable que no tengamos éxito con estas lentes premium. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Aysin, Gustavo, y él nos va a dar una charla sobre una parte práctica de la elección de los pacientes y lentes. Igual, Adrián, siempre digo que cada vez que te escucho me la complicás, porque yo vengo tranquilo, vengo poniendo, y a veces uno le va culpando a los pacientes que no ven. Y la verdad es que cuando uno empieza a darse cuenta y a prestar atención a estas charlas que das, es que uno tiene que empezar a prestar atención a otras cosas que no entendía por qué el paciente no está contento, y que siempre hay algún motivo por el cual el paciente no está contento. Sí. Nosotros, esta vuelta, siempre le echamos la culpa a nosotros, por lo menos yo le echo la culpa al paciente al principio, y después te das cuenta que no, que a lo mejor hicimos malas elecciones con algunas lentes, con algunos pacientes. Gustavo, todo tuyo. Dale este, dale este. Y mejor este, ahí está. No, espectacular porque la verdad que todos los conceptos que Adrián los pone en una charla de 40, 45 minutos son muy difíciles de recabar y de encontrar en una bibliografía, digamos. Es fantástico y hay que tenerlo en cuenta. Complica a veces las cosas, como dice Gustavo, pero cada vez nos obsesionamos más por buscar esa pseudofaquia perfecta y la multifocalidad. Bueno, mi charla es un poco más terrenal. Voy a hablar de mi experiencia con estas lentes Intensity y más que nada de consideraciones prácticas. Una distinción me parece importante es que no son iguales los formatos de la lente esférica, de la Intensity esférica y de la Intensity tórica. Están basadas en las plataformas de sus antecesores, como por ejemplo la esférica. La Intensity esférica está basada en la plataforma de la monofocal Silence AF, tiene la arquitectura clásica de la óptica de 6 milímetros y las dos ápticas en C, mientras que la Intensity tórica está basada en la plataforma de la Perfector o de la Vistor, que tiene forma de plato. Y esto es importante porque ahí radica la diferencia también en la implantación y en los inyectores. El inyector clásico de la monofocal es el mismo que utilizamos en la Intensity esférica. Son lentes hidrofílicas, vienen en el recipiente líquido, hay que tomarla con la Kellman, todo eso lo hace Cookie, mi instrumentadora, que acá está en primera fila. Y ahí vemos que hay que montarla en el cartridge y tiene un palito que es bastante útil para progresarla, se pone el inyector y bueno, ya está lista para implantar. La Intensity tórica, por otro lado, utiliza otro inyector que es de la casa Medicel, una casa suiza. Ahí vemos la preparación, viene también en el líquido, pero no se manipula, no se toca en ningún momento. Se toma la cámara y se coloca en el inyector, se le pone viscoelástico, se saca el sostenedor, el holder, y se cierra simplemente y en ningún momento se tocó la lente intraocular. Bueno, vamos a ver una cirugía, una implantación en realidad de una
Intensity esférica. Considero que es fundamental, como se ha hablado durante todos estos días, la arquitectura y la confección de la capsulorhexis, circular, continua, centrada, y que no supere los 6 milímetros de la óptica, lógicamente, para tener un buen overlapping de la lente. Así que este paso hay que tomarse el ratito que sea necesario. Ahí no sé si se alcanza a ver los bordes de la capsulorhexis. Y la implantación, fíjense que si bien la boca del inyector es para 2,2, yo hago una incisión de 2,2 milímetros, choca contra la incisión, no atraviesa, no entra a la cámara, o sea que desplaza un poquito el ojo hacia abajo, hay que avisarle al paciente que la luz se le va a desplazar un poquito hacia arriba, pero la verdad que no ofrece mucha resistencia. La primera áptica entra perfecto al bag y después manipularla y colocarla y centrarla, la verdad que no reviste un gran problema. Aprovechamos que tenemos el viscoelástico, lo centramos y este me parece que es el paso clave en las lentes multifocales, que es el lavado de la cara posterior de la lente. Lo hago bastante en forma circular, me hago la idea de que estoy sacando todo el viscoelástico de entre los anillos y los escalones. Esto me da una mejor calidad de visión en el posoperatorio. Además, evitamos que haya remanente de viscoelásticos y haya alguna sorpresa, algún descentrado. Por supuesto, también se lava la cámara anterior y también doy vuelta a la boca de la bomba y, si me permite, lavo también la cara anterior. Me quedo un rato, la verdad que me parece súper importante este paso. La centro con la misma punta de la bomba y después se le da el tono al ojo hidratando las incisiones. Verificamos el centrado, fíjense que la verdad que es hermosa. Esta lente tiene un centrado bárbaro. A veces puede resultar un poco incómodo el tema de la rhexis chica, pero bueno, y esto te quería preguntar, Adrián, te aprovecho, no sé si han tenido, Germán, también la oportunidad de ver este reflejo bastante particular cuando uno está lavando la lente, que es como un tornasolado, una especie de arcoíris. No sé si lo habían visto, ¿viste? Que es como si fuera una imagen de Purkinje, pero generada por la lente. En la lámpara se ve también, sí, pero esta, fíjate que estoy con la punta de la bomba y se ve perfecto. Bueno, una particularidad. Bueno, y si hablamos de las tóricas, bueno, se agrega lógicamente, ahí lo puse superpuesto, pero es toda la dificultad del cálculo, no solo del componente esférico, sino también de la magnitud del cilindro y del eje donde lo tenemos que alinear. Nos hemos complicado un poco la vida, como decía Gustavo, porque yo utilizo todos los datos del Pentacam, ahora tengo un interferómetro también, el HBM1, el Panacea, el Pentacam, el Geolmaster, y después todos los calculadores que tenemos a disposición, el de la Sociedad Europea, el de la Academia Americana, y por supuesto lo de las casas también de los lentes. El que está a la derecha es el mapa que yo me llevo al quirófano, pego todos en el brazo del microscopio, tengo también la lista de cirugía y en el otro costado tengo también el detalle de cada paciente, las características, de cómo dilata, si tiene sobrefoleación, entonces trato de hacerlo lo más personalizado posible. Y un paso que se agrega, lógicamente, en el caso de las lentes tóricas, es el marcado. Lamentablemente no dispongo de mecanismos digitales, pero sigo marcando a mano alzada, el paciente sentado, erguido. Y lo que sí tenemos, que la verdad que es de bastante ayuda, son plataformas, aplicaciones en el celular, como la que está arriba, que es el Goniotrans, son gratuitas para todos los sistemas operativos de los teléfonos. Y la de abajo es una ToricCam. Este paciente justo, la verdad que me quedó bastante bien el eje de 90, pero a veces queda 85 o 95 y eso, digamos, lo utilizo midiéndolo con las aplicaciones para después apoyar el anillo de Méndez en donde corresponda. Vamos a ver una
una implantación de una intensity tórica. Esta tontería que dejé al principio, que es inyectar un poquito de viscoelástico a través de la paracentesis, lo hago de rutina, es súper útil, y esto también, como un visco pulido con la cánula de la cápsula posterior. Decía lo de la paracentesis porque a veces queda algún pedacito de corteza encarcelado y después lo encontramos en la lámpara el otro día. Así me pasa a Cookie ya el lente montado, verificamos simplemente que esté bien puesto, cerramos el cartridge y yo descarto todo, progreso la lente y descarto la totalidad del viscoelástico. El doctor Goldman se va a enojar conmigo porque gasto más viscoelástico. Hoy. Pero yo utilizo el viscoelástico que pongo en la cámara porque me garantizo que tengo el tono que quiero. Lo mismo, se hace un poquitito de presión, la lente entra un poquitito más violenta, pero uno no siente que pierde el control. Y la ventaja gigante de la plataforma de plato es que uno la puede rotar para el lado que quiera, a diferencia de las tóricas con ápticas. Fíjense que acá estoy yendo en sentido antihorario. De hecho, ni siquiera me preocupo ahora en esta primera etapa de ubicar el eje de la lente, sino que simplemente la horizontalizo para, insisto, este paso que para mí es clave, que es el lavado de la cara posterior de la lente. Así en forma circular, y voy lavando y sintiendo que voy sacando todo el viscoelástico. Y sí aprovecho, siempre infundiendo, lógicamente, para tener distendido el saco. Bueno, ahí estoy sacando el viscoelástico de la cámara anterior, pero decía que aprovecho infundiendo y con la punta de la bomba busco reacomodar la lente para alinearla en el eje que tengo marcado. Una cosa, por lo menos para agregar, que nosotros tenemos todos los cálculos, pero también desde la casa nos dan el soporte para corregir nuestros a lo mejor errores de cálculos para ser más precisos en las decisiones. Bueno, esto de que yo llegue hoy a hacer los cálculos solo, obviamente tiene una curva de aprendizaje. Esta lente, la primera Intensity, la puse en pandemia, en el 2020, y la verdad que fue de una ayuda enorme tener la conexión de la casa de Rosinov con la fábrica, porque eso me permitió también corroborar valores, ¿no? y ver que las medidas que yo tomaba eran las correctas. Bueno, el centrado y el alineado, la verdad que esta lente es fabuloso. Muy contento. Acá vemos unos posoperatorios en la lámpara. Acá hay posoperatorios que tienen entre 3, 2 y 1 año. Los que tienen la opacidad capsular periférica son los más viejitos. Pero la verdad que tengo una tasa, a pesar de ser una lente hidrofílica, de capsulotomías centrales muy baja. Y bueno, esta es una paciente que vi hace 2 semanas, que está operada hace 1 año. Y la verdad que, bueno, nada, está bárbara. Grandes satisfacciones nos ha dado esta lente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No sé si hay algún comentario o ya tenemos que cerrar, entregar la sala. ¿Sí? Así que bueno, recuerden siempre mirar todos los datos que nos dijo Adrián, las aberraciones esféricas, las aberraciones de alto orden. Eso nos permite tener éxito en las cirugías y muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias a la gente de Janita que ha hecho este evento tan importante y a la gente de Rosinov. Muchas gracias. Siempre se portan bien con nosotros y nos dan este lunch en Faco Extrema. Así que bueno, gracias a todos.